de guerra y hay tiempo de paz. Hay tiempo para todo. Hay tiempo, hoy hay tiempo de adorar y alabar a nuestro Dios. Hemos alabado a nuestro Dios. Ahora es el momento de adorar a nuestro Dios. Ahora es el momento de poner todo nuestro corazón, nuestra concentración en el Señor. ¿Saben? ¿Saben qué dijo el salmista David? El salmista David dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón, dice el Señor. Dijo David. Aunque si en contra de mí se levante guerra, yo estaré siempre confiado en ti, Señor. Yo pacientemente esperaré en ti, Señor. Eso dijo el salmista David. Y luego dijo una cosa. Él dijo: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo, solo una sola cosa. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida. Déjame estar en tu morada para contemplar la hermosura de tu santidad, para contemplarte a ti cada día, Señor, para poder adorarte, para poder alabarte. Y cuando llegue el día del mal, el día de la calamidad, tú te acordarás de mí y tú me protegerás. Tú me esconderás dentro de tu templo, porque allí será el único lugar más seguro donde yo puedo estar. Aleluya. Tú me dirás, y tú, ¿sabe? Y él siguió hablando al Señor y le dijo: tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo por mi parte te cantaré himnos y alabanzas y te adoraré a ti, Señor. Eso es todo lo que yo haré. Vendré con mi vida con sacrificio de alabanza y adoración para ti, Señor. Y yo sé que tú me vas a guardar de todos mis enemigos, de toda circunstancia, por más difícil o más grave que parezca. Tú me vas a guardar, porque solamente en tu morada estaré seguro, Señor. Solamente allí, Jesús. Espíritu Santo, gracias, Señor. Vamos a adorarle al Señor. Este es el momento de poder adorarle, de abrir nuestros corazones y poder adorarle desde lo más profundo de nuestro corazón. Adorémosle a Dios. Él está aquí. Él está aquí. Vengo a
simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Aleluya, Jesús. Tú estás aquí, Señor. Maravilloso eres, Señor. Grande eres, Señor. Poderoso eres, Jesús. Estamos aquí, Señor, para adorarte. Queremos estar cada día en la hermosura de tu santidad, Señor. Allí poder adorarte, Señor. Allí donde tú estás en tu trono, Señor. Vamos, adore al Señor, adore al Señor. Adórele de todo corazón. Vamos, vamos todos, adoremos a Dios, expresemos las palabras que nosotros tenemos para Él. Aleluya, Jesús. Queremos reconocer, Señor, tu poder y tu majestad, Señor, tus grandezas, tu señorío, Señor. Queremos reconocerte siempre a ti como el único Señor de nuestra vida, el único Rey más maravilloso en todo el universo eres tú, Señor. A ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor, porque tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio y el fin, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, por eso que te llamas el Shaddai, Señor. Eres el Dios todopoderoso, Señor, y no hay nadie mejor que tú, Jesús. Te adoramos a ti, te exaltamos, Rey. Te exaltamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor, porque tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestro Redentor, Señor. Tú eres nuestro refugio. ¿De quién tendremos temor, Señor, si estamos contigo? Si estamos siempre en tu presencia, Jesús. Te amamos, papito lindo. Te amamos, creador del cielo y de la tierra. Te amamos, Señor. Gracias por ese privilegio que nos has dado, Señor, de ser tus hijos, de poder tener un Padre como tú, Señor, que no hay nadie mejor que tú, Señor. Tenemos un Padre maravilloso, un Padre poderoso que todo lo puede, un Padre que no hay nada imposible para ti, Señor. Grande eres, Jesús, grande eres, Señor, roca fuerte, castillo mío eres, Señor. Eres nuestro libertador, eres nuestra gloria y aquel que levanta nuestra cabeza, Señor. Aquel que nos da la victoria, Señor, sobre nuestros enemigos. Eres tú el único que puede hacer todo eso, Jesús. Vamos, adórale al Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Santo eres, Señor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir
Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Gracias por este maravilloso día que nos has dado. Gracias por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, Señor, y tú quieres seguir bendiciéndonos, Dios. Tú estás aquí con nosotros, quieres hablar, Señor, a nuestros corazones, quieres traer tu luz, tu palabra, Señor, a cada corazón que está aquí, Señor. Gracias, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Vamos, dele fuerte esos aplausos a Dios. Fuerte, fuerte. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes por haber puesto sus pies en las riquezas infinitas del Señor. Aleluya. Vamos a dejarles con el pastor que trae una palabra tremenda de parte del Señor para ustedes. Amén. Aleluya. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio poder estar con ustedes y darles la buena palabra que Dios tiene para sus vidas. En este tiempo vamos a dejar que Dios hable en nuestro corazón, trate nuestras vidas con relación a su amor, con relación a su consejo, porque Dios tiene buenos consejos para nosotros. La Biblia dice que en su palabra hay vida eterna. Amén. En razón de autoridad es el tema de este mensaje, así como se dice, en razón de autoridad. Es que suceden muchas cosas con relación a esto, ¿no? Bueno, Jesús nos enseña y nos ha enseñado por mucho tiempo a través de la palabra, y cuando estaba con sus discípulos aquí en la tierra, la importancia de la autoridad y del juzgar. Dos cosas que él hablaba acerca de la autoridad y del juicio. Siempre hablaba de eso, pues la Biblia habla, casi la Biblia está llena de eso, de autoridad y de juicio. Ustedes saben que hay un juicio al final, ¿verdad? Hay un juicio que está reservado para todas las personas, tanto para los creyentes como para los incrédulos, ¿no? La Biblia dice que el hombre ha sido creado para que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que juicio es una palabra que usted encuentra en la Biblia por cantidad. Hay diferentes tipos de juicio. Hablando del juicio, de juzgar, es esto, ¿verdad? También hablando de justicia, que es otra cosa. La Biblia dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que son derivados de juicio, justicia, juzgar y todo eso, ¿no? Bueno, Dios nos enseña y nos ha enseñado siempre estas cosas, y Jesús también ha tratado estos asuntos con sus discípulos a lo largo del tiempo que estuvo aquí en la tierra. 3 años de ministerio y 30 años de vida aquí en la tierra. Muchas cosas Él nos ha enseñado. Y cuando Él enseñaba, pues muchos le prestaban oído, ¿verdad? Porque Él era el verbo hecho carne. La Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo era Jesús. Amén. Porque Juan capítulo 1, verso 14 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿No es cierto? Los suyos eran, ustedes saben, un grupo específico, el pueblo de Israel. Vino el Señor para hablarles a ellos, pero no lo recibieron, no lo quisieron oír. Cuando Él enseñaba y daba su consejo acerca de la autoridad, acerca del juicio, y algunos inclusive, específicamente, la Biblia habla a un grupo de personas como sectas, ¿no? Los fariseos, los saduceos, al oír a Jesús, lo juzgaban y cavilaban entre sí, ¿verdad? Y Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, pues ya los comenzaba a enseñar específicamente esos detalles. Y frecuentemente le decían, ya te oiremos otro día, otra vez te oiremos. Y así siempre estaban rehusando su mensaje que traía salvación, que traía bendición, que traía edificación y que traía vida eterna. Paraban rechazando su mensaje. En una ocasión, en el Antiguo Testamento, también vemos a Dios en forma de Jehová, como el Padre, hablando a una nación, según Dios, una gran nación, Nínive. La Biblia dice que habían como 120,000 personas en esa gran ciudad. De repente, Dios se había cansado de la actitud de las personas. Estaba comenzando a juzgar, porque de eso habla la Biblia. Estas personas se comportaban de una manera incorrecta delante de Dios. El pecado de estas personas llegó hasta la presencia de Dios y dijo, voy a juzgar a esta nación para condenarla. Así que, pero Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? La Biblia habla de la justicia de Dios y de Dios como un Dios justo. Dijo, no sin antes enviar a alguien. Voy a enviar a Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás?
La Biblia dice que envió a Jonás y le dio el mensaje. Le dijo: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. La Biblia dice que era una ciudad grande de 3 días de camino. Jonás se hacía el difícil, no quería ir, no quería dar el mensaje de salvación para esta nación que le esperaba solo la condenación, la muerte. Sin embargo, a duras penas fue, luego de que lo echaron en el mar, la ballena se lo comió y toda la historia que ustedes conocen, ¿verdad? Bueno, un día de camino comenzó a predicar. La Biblia dice que cuando llegó este mensaje al oído del pueblo de Nínive, también llegó este mensaje al oído del rey, porque había un rey, el rey de Nínive. El rey dio ordenanzas a todo el pueblo, dijo: tanto hombres como mujeres, niños y también los animales, o sea, es una orden, era el rey, no van a probar comida, no van a probar bocado, vamos a arrepentirnos. Esa fue la orden del rey, vamos a arrepentirnos. Dice que el rey se puso entre cilicio y ceniza y comenzó a ayunar, porque dijo: no sea que Dios se arrepienta de hacernos mal y pueda persuadir ese pecado y nos pueda perdonar, y así podamos ser salvados. Eso pasó exactamente. La Biblia dice que el rey, por haber hecho caso, el plan, la voluntad de Dios para sus vidas, salvó a todo su pueblo. Se salvó el rey, se salvaron todos ellos. El único que estaba enojado de todo este asunto era Jonás. Jonás dijo: yo sabía que tú eres Dios bueno, yo sabía que tú los ibas a perdonar, ¿no ves? Por eso yo no quería ir. Como que Jonás iba a quedar mal, algo así pasó, como que van a decir que soy un profeta mentiroso, Nínive va a ser destruido y de repente tú no lo vas a destruir porque tú eres bueno. Así que como que Jonás miraba mucho su personalidad, pero encontramos a un Dios bueno, amén. Dios es bueno, que cuando se recibe el mensaje, cuando se recibe la palabra, Dios puede aún desistir si tú cambias de actitud, porque Dios no juzga a las personas para condenarlas, Dios juzga la actitud para que se arrepientan. Si las personas ya no se arrepienten de sus actitudes, entonces viene el juicio de condenación. No pasó así con Nínive. Nínive se arrepintió y Dios le dijo a Jonás en respuesta a su queja, porque inclusive se sentó a mirar a ver cómo Dios iba a destruir a la nación, pero no la destruyó, porque dice Dios que ellos se arrepintieron. Y hacía calor y Jonás estaba enojado como un verano de Italia, más o menos, sin sombrero. Y Dios hizo nacer una calabacera. Y entonces ahí en la calabacera Jonás dijo: qué bueno, ahora sí voy a ver bien la destrucción de Nínive. Y no pasó eso. No fue Nínive destruida y Jonás se dio cuenta que Dios era un Dios bueno, misericordioso, que responde a la actitud de las personas. ¿Saben cuánto sabe que Dios responde? ¿Saben? Cuando usted clama, la Biblia dice: si mi pueblo clamare e invocare mi nombre, yo desde el cielo oiré su oración y les responderé. Así dice Dios. Dios responde a la oración. Al ver la respuesta de Dios, él se enojó. Y entonces dice Dios: voy a poner un gusanito en la calabacera. Eso pasó. El gusano comenzó a comer la calabacera y de repente murió la calabacera. Y se enojó. Y Dios le pregunta: ¿por qué estás enojado? Y él dijo: estoy enojado hasta la muerte. No sé si a usted le ha pasado eso alguna vez. Estoy enojado hasta la muerte. Ya no quieren vivir porque están enojados. Imagínense. El profeta, el hombre de Dios, el ungido. Imagínense. Y Dios le dice: tú te enojas tanto por una calabacera y yo no tendré compasión. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios compasivo? Por este pueblo, dijo Dios, que son en número más de 120,000. Y sobre todo, dijo Dios, ellos no saben discernir, o sea, no se dan cuenta entre lo bueno y lo malo y entre muchos animales, porque el Dios le había mandado ayunar también a los animales, el rey, perdón. Aún el rey había mandado ayunar a los animales. Como que el rey no se daba cuenta. Parece que el pecado a veces nos saca de ti, ¿verdad? Estamos fuera de sí y vivimos mal y queremos hacer las cosas. Y lo bueno que hizo este rey es que se arrepintió. Dile que está a tu lado: lo bueno que el rey hizo es que se arrepintió. Y escúcheme esto: cuando alguien dirige una nación, cuando hay una autoridad que oye la voz de Dios, puede salvar a su pueblo. ¿Me oyen o no? Cuando hay una autoridad, por eso el mensaje se llama En razón de autoridad. Cuando hay una autoridad que oye a Dios, cuando hay una autoridad en la casa, un varón de Dios que se levanta y oye a Dios, puede salvar su casa. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Pero el mensaje principal es para el varón, porque él es el responsable. ¿Se acuerdan de Adán? Eva había cometido el pecado, pero Dios le llama: Adán, ¿dónde estás?
Y usted se imagina en qué lío se habrá metido Eva esta vez. Él era el responsable. Cuando hay una autoridad responsable puede salvar su casa, puede salvar su vida. Así que nos damos cuenta de esto y estamos hablando de juicio, estamos hablando de condenación, pero vamos a ir al juicio y a la condenación a la perspectiva de Dios. Diga conmigo, a la perspectiva de Dios. O sea, cómo Dios lo ve. Amén. Porque nosotros somos hábiles para hacer juicio, ¿verdad? Para juzgar, para condenar y no, para fijarnos y para hacer tantas cosas. Pero hay un juicio bíblico y Dios lo ha determinado. Hay un juicio que Dios ha preparado y que si nosotros hacemos como Dios dice, entonces va a funcionar. Amén. Leamos, por favor, vayamos a Mateo. ¿Cuántos tienen sus Biblias? Levante en alto su Biblia conmigo y vamos a hacer nuestra declaración. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Y vamos a declarar, diga conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Esta es la palabra de Dios. Esta es la preciosa semilla de la palabra de Dios. Si yo aplico estas palabras a mi vida, voy a ser cada vez prosperado. Yo nunca seré el mismo. Voy a ser cada vez prosperado. Estoy por recibir la preciosa semilla, la siempre viva y eficaz semilla de la palabra de Dios. Ahora diga, mi mente está activa. Mi corazón está receptivo. Amén. Fuerte el aplauso al Rey. El tema aquí es el juzgar a los demás. Aquí Jesús está hablando. Me gusta cuando Jesús enseña. ¿Cuánto le gusta cuando Jesús enseña? Él sabe lo que dice, ¿verdad? Él no se equivoca. Él no es como que, se equivocó. Él no se equivoca. Muchos vinieron a ver cómo se equivocaba Jesús. Y Jesús les decía, hipócritas, ¿por qué me tentáis? No, porque es lícito dar la moneda de contributo al César o no. A ver, ¿qué dices tú? Y Jesús decía, ¿por qué me tentáis? Querían que se equivoque. Porque cuando la autoridad se equivoca, entonces podemos juzgarlo, decían ellos. ¿No? Era la forma. Pero Jesús no se equivoca. Si hay alguien perfecto, se llama Jesús. Él es la perfección. Amén. Muy bien, Jesús habla aquí y dice, en el versículo 1 de Mateo capítulo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y la gran pregunta es, pastor, ¿se debe juzgar? Es un tema de debate, ¿verdad? Fórum, digamos. La gente dice, pastor, no juzguéis, porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Claro, y si lo leemos desde este punto de vista, a eso dice, ¿verdad? Y dice lo que muchos quieren oír realmente. Pero no es así. No puede quedar completo una porción bíblica o una enseñanza que solamente la leemos a medias. Es como que si tu enamorada te manda una carta y te dice, estoy enamorada, y tu cuerpo comienza a vibrar, ¿verdad? Y nunca he visto a un hombre tan apuesto, ¿no es cierto? Y estoy ilusionada y tú te pones cada vez, tus orejas se mueven ya, ¿no es cierto? Pero si no lo terminas de leer, la otra parte que dice, pero no de ti. Y la carta era una carta de rompimiento, de despedida, se estaba despidiendo de ti. Entonces, leer una porción bíblica, solo una parte, nos deja con la mitad del mensaje. Y si le leemos solamente este versículo, aquí dice, cualquiera dice, pastor, no se debe juzgar porque dice, seremos juzgados. Porque así dice, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero en la versión de la traducción en lenguaje actual, porque he puesto dos traducciones ahí para hacer algunas comparaciones y eso le va a llegar a su correo a todos los representantes. El versículo 1 dice, no se conviertan en jueces de los demás. Es un poco más claro, ¿verdad? En la traducción en lenguaje actual. Dice, no se conviertan en jueces de los demás, dice, y así Dios, aquí viene más claro, y así Dios no los juzgará a ustedes. Ahora diga, hay un juicio que viene de parte de Dios. Esto se va aclarando, ¿verdad? Ya saben, pero hasta ahí prácticamente no hemos entendido nada. Solo dice que no debemos juzgar. Regresemos a la versión de 1960, donde habíamos leído. Versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Vamos a comenzar a examinar algunas palabras para entender un poquito mejor esta porción bíblica y lo que Jesús quería decirnos realmente. La palabra, en la primera frase, cuando habla de no juzguéis, la palabra no juzguéis, para que no seáis juzgados, dice aquí. Esta palabra juzguéis se traduce con el original griego que significa hacer diferencia, discernir, decidir, castigar, hacer juicio, y esta palabra se escribe krinos. La palabra juzgar se escribe krinos y significa hacer diferencia, discernir, decidir, castigar y hacer juicio. Pero también en el mismo lugar aparece no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Y la palabra juzgado es un derivado de krismas también, que significa en el original griego krima. Y es diferente, no es lo mismo juzgar que ser juzgados. Son dos cosas diferentes, porque hay uno que juzga, ¿no es cierto? Y el otro sería pues el condenado, a quien se le está juzgando. Así que la primera palabra que aparece aquí es krino, que significa discernir, decidir, castigar, hacer juicio. Y la segunda palabra dice, para que no seáis juzgado, es krima, que significa sentencia, ¿no? El significado es sentencia, el que está juzgando, ¿no es cierto? Entonces dice la Biblia que será sentenciado con la misma medida con que él ha estado juzgando. Es lo que está hablando Jesús. Y entramos recién en el asunto del tema, ahí no acaba todo. Estamos tratando de entender nomás lo que significa el juicio. Usted dirá, pastor, ¿por qué hace todas estas cosas? Porque nosotros estamos acostumbrados, es la verdad, estamos acostumbrados a juzgar sin antes poder examinar las cosas, ¿verdad? Estamos acostumbrados. Después que dice, ya metí la pata, ¿verdad? Ya lo dije. Y después nos damos cuenta que dijimos algo incorrecto. Así que para evitar ese asunto, mejor hay que aprender, según Jesús, a cómo hablar, cómo decir, cómo juzgar, porque también se puede juzgar según la Biblia. Muy bien. Según la frase que esta palabra, por la cual esta palabra es rodeada, es que toma forma y da la enseñanza, ¿no es cierto? En la primera, en juzguéis, es la palabra en original griego krino, y la palabra juzgado es krima, ¿no es cierto? Que significa aquel que ha sido condenado, aquel que ha sido ya medido con una medida de condenación, ¿verdad? El versículo 2 dice, porque con el juicio, aquí nuevamente aparece la palabra, dice, con el juicio, viene una variante del crino aquí, ¿verdad? Que es el crima, como ya les dije, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, ¿verdad? El versículo 2, si ustedes están allí en el versículo 2, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y aquí también la palabra medida viene del original griego que significa o que se escribe metrón. La medida viene de la palabra metrón, del original griego, que esto deriva también de crima, de crisma, ¿cierto? Metrón, y de ahí se deriva lo que ahora nosotros conocemos el metro, ¿verdad? ¿El metro para qué sirve? Para medir, ¿verdad? Para tomar medida. O sea, cuando dice con la misma medida, con el mismo metro, o con la misma cantidad, con la misma medida de juicio con que tú estás midiendo, con esa misma medida te van a volver a medir, es lo que está diciendo el Señor, ¿no es cierto? Muy bien, y hasta aquí todavía no entendemos claramente lo que Jesús trata de decirnos, pues está como empezando a leer la carta, ¿verdad? El versículo 3 todavía continúa y dice, ¿y por qué miras a la paja del ojo de tu hermano? ¿Cierto? Aquí paja se refiere a una ramita seca, según el original. Paja se refiere a una ramita seca, la cual es metáfora del error o de algo que ha cometido la persona a quien se le está juzgando, ¿no es cierto? Como decir, tú estás fijándote del error de la persona, y aquí dice, ¿por qué miras? Jesús está hablando, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano? ¿Cierto? Su error, el error de la persona a quien se le está juzgando, según Jesús, lo ve como una pajita seca, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el versículo 3. Si ustedes siguen ahí en el verso 3, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
Y aquí la palabra viga también se traduce en el original griego por tronco seco. O sea, mientras uno tiene una pajita seca, otras traducciones le llaman una basurita. No sé si alguna vez le trae usted una basurita. Pequeñita nomás, pues usted, si usted está manejando es un problema. No puede, ¿verdad? Si eso hace una basurita, imagínese un tronco seco. O sea, un tronco de árbol. Y Jesús lo que está diciendo, ¿por qué miras la basurita, la paja seca que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver? O sea, no tomas conciencia que en tu propio ojo se encuentra un tronco de árbol. Es lo que está diciendo. Estamos hablando del juicio y de la manera de juzgar. Amén. Y más, el versículo 3 todavía continúa. Versículo 4, perdón. ¿O cómo dirás tú a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, no se podría hacer, es lo que dice Jesús. Es imposible de que nosotros, en el caso de que querramos quitar la pajita del ojo de nuestro hermano, o sea, del error, la metáfora era del error que había cometido la persona, entonces tendríamos que hacerlo únicamente si nosotros estaríamos limpios, ¿verdad? Y podríamos mirar bien. Sin embargo, Jesús dice, ¿cómo puedes hacer eso cuando tú tienes un tronco en tu ojo? O sea, ¿cómo puedes tú juzgar un asunto que no está claro para ti? Es lo que está diciendo, ¿verdad? El verso 4 dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, la basurita? Ya sabe. Y aquí la viga en el ojo tuyo. Verso 5, Jesús le responde con una palabra fuerte aquí, dice hipócrita. Ustedes saben, la palabra hipócrita significa no verdadero, no veraz, ¿verdad? Doble cara, como que les decía ayer que Homero cantaba una canción que llamaba hipocresía, ¿verdad? Él decía que la hipocresía era como morir de sed teniendo tanta agua. La hipocresía era como morir de amor fingiendo estar alegre. O sea, la hipocresía es fingir algo, es lo que está diciendo. Y Jesús está tocando estos temas. Y si Él lo tocó porque para Él es importante y para nosotros también debe serlo. Y le dice otra cosa, le dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, si nos damos cuenta aquí, hasta aquí, nosotros, ¿se debe juzgar o no se debe juzgar? Según Jesús. ¿Qué dice? Hasta aquí parece que no, ¿verdad? Todos están de acuerdo, no se debe juzgar. Pero si ustedes leen bien aquí, y dice en el versículo 5, le dice, después de darle una palabra, le dice hipócrita, le dice, saca primero, o sea, hay algo que tienes que hacer primero, le dice. O sea, ¿quieres juzgar? ¿A cuánto le gusta juzgar? ¿A cuántos juzgan? Porque de repente dirán, no me gusta, pero juzgo, pastor. ¿Cuántos juzgan? ¿Cuántos? Nadie quiere decir nada, ¿verdad? ¿Cuántos no juzgan? Mejor, porque... Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira, aquí lo que Jesús está diciendo no es que no puedes juzgar, sino que antes de juzgar, primero tienes que sacar la viga que está en tu ojo, es lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Entienden? ¿Sí? Aquí cuando dice, no eches de ver la viga que está en tu propio ojo, aquí la traducción en el original griego se escribe kataneo. Y kataneo significa considerar, observar, reflexionar con mucho cuidado. O sea, si uno quiere juzgar, primero dice Jesús tiene que considerarse a sí mismo, ¿cierto? Primero tiene que observarse a sí mismo y primero tiene que reflexionar de sí mismo antes de juzgar, ¿verdad? Y lo tiene que hacer, según la traducción, con mucho cuidado. Y una vez que hace eso, porque dice primero, y después puedes hacer lo que le está diciendo en otras palabras, ¿verdad? Primero haz esto, dice, ¿no? Entonces se leería de esta manera. ¿Por qué miras la ramita seca en el ojo de tu hermano y no consideras que tú tienes una viga en tu ojo? ¿No has observado que tú estás peor que él? Claro, la diferencia es grande, ¿verdad? Miren, los dos habían cometido el mismo pecado, es lo que está diciendo Jesús. Pero cuando alguien juzga en la misma condición que la otra persona, Jesús lo ve diferente. No sé si se dan cuenta. Los dos estaban cometiendo lo mismo.
tú estás haciendo lo mismo, pero viene Jesús y dice, yo veo diferente. En él yo veo una pajita seca, una basurita. Pero en ti yo veo una viga, un tronco seco. Si tú quieres juzgar, resumiendo Jesús, lo que le está diciendo es, si quieres hacerlo, saca primero, considera primero, observa bien, reflexiona con mucho cuidado el estilo de tu vida. Antes de poder ir a tu hermano para juzgarle y tratar de sacar la pajita seca de su ojo. Usted dirá, pastor, ¿por qué nos tiene que enseñar todo esto? Porque si seguimos haciendo esto que no debemos hacer, nos vamos a llenar de muchas cosas en contra nuestra. Es como cuando a alguien lo apresan o lo cogen para llevarle al juzgado, ¿no es cierto? Y entonces se quieren defender. No, pero yo no hice nada. Y, ¿verdad? Todos los ladrones dicen, yo no hice nada. Lo cogen y le dicen, lo primero que lo dicen es para su bien. Cállate, porque todo lo que digas será usado en tu contra. ¿Cierto o falso? Mejor es callarse, como dicen algunos. Pastor, yo soy como una tumba, dicen, ¿verdad? Mejor es callarse antes de juzgar sin conocer los asuntos. Porque si no acarreamos juicio. Jesús dijo que toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, seríamos juzgados por esas actitudes. Así que mejor es hacer esas cosas. Bueno, aquí vemos cuando dice, no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Aquí la palabra viga aparece también con docos, y significa tronco de un árbol. Eso significa docos, viga, tronco de un árbol, ¿cierto? O viga de madera, ¿no? Aquí Jesús estaba haciendo un contraste metafórico entre dos personas, porque aquí habla del juicio. Jesús está hablando de dos personas, ¿no? El que juzga, ¿cierto? El que se levanta para juzgar, y al otro el condenado, a quien lo están condenando. El contraste metafórico es tú que juzgas, ¿cierto? Y que has pecado lo mismo que él, en la condición que lo estás haciendo, ¿no? Siendo que eres una misma persona que hace el mismo pecado que esa persona. El pecado aquí se agrava, dice Jesús. A ti se te nota como un tronco seco, mientras que a él se le ve como una basurita. Se le ve como una paja seca. Una pequeña cosa nada más, ¿no es cierto? Es como cuando a veces nosotros nos queremos levantar y decir a los hijos, hijo, no tomes, no fumes, hijo, y él para fumando. ¿Se han dado cuenta? Te vas a convertir en alcohólico. Y sigue tomando y sigue fumando. No se puede. O sea, ¿con qué actitud, con qué valor moral nos atrevemos a decir ese consejo cuando vivimos de la misma manera? Es lo que está diciendo Jesús. Así que tenemos que tener cuidado para abrir nuestra boca antes de juzgar. Primero tenemos que reflexionar, primero tenemos que pensar, primero tenemos que examinarnos a nosotros mismos según la palabra del Señor. Romanos capítulo 2 y versículo 1. Romanos 2, verso 1. Pablo aquí hablando a los romanos le llama, ¿cómo le llama? Por lo cual eres inexcusable. O sea, no tienes excusa. ¿Sabe un problema cuando nosotros nos levantamos para juzgar? En vez de ser de bendición, estamos haciendo daño. Y eso es lo que causa tanto problema para los hombres, que abren su boca sin darse cuenta, sin reflexionar, sin meditar. Y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Es que yo soy líder, pastor. No, aquí dice, quien quiera que seas tú. Quien quiera que sea. Es que yo soy mujer. Quien quiera que sea. Pastor, es que usted no sabe que las mujeres son muy comunicativas. Algunos le llaman chismosas, pero no son chismosas, ¿verdad? Son comunicativas. Los hombres dirán, pastor, yo también soy comunicativo. No, a ti no te funciona, tú sí eres chismoso. Se le ve feo al hombre. No, se le ve bien a un hombre así. ¿O se le ve bien? No, eso queda para las mujeres, pues. No, no está bien. Las mujeres son comunicativas. Pero los hombres sí son chismosos, porque a ellos no les funciona esto. No es el carácter de un hombre. No es la actitud de un hombre. La Biblia dice que Dios busca hombres verdaderos, hombres de confianza. Hay una canción que los llama hombres de valor. David los llamó mis valientes, los valientes de David, hombres de confianza. Amén. Así que Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, es por eso que les digo, ¿qué dice? ¿Te condenas
a ti mismo. No se metan. Pablo vino y le dijo a Timoteo: hijo, no te metas en asuntos ajenos. Te conviene. Y le dije: pero ¿por qué, Pablo? Es que te contaminas. ¿No se ha dado cuenta cuando alguien viene y te dice, y a alguno le gusta oír, ya, echa? Y el otro trae toda la basura. ¡Bum! Ah, no ves, dice, ese va a cargar. Vino a la iglesia a ser bendecido, pero se va cargado. ¿Para qué escuchas cosas que no debes? Habla de Pablo y Timoteo: no te contamines. No te entrometas en asuntos ajenos. Cuando alguien te diga: pero no has oído. ¿Qué cosa? Del pastor. Sí, pero a mí no me importa. Dile: pues no es tu asunto. No has oído la pastora y sus hijos y todo lo que están tramando. Y ¿a ti qué te importa? Tú lo llamas trama, él lo llama visión. Tú estás jugando algo que no te das cuenta. Tú lo llamas, estás tramando, yo lo llamo, él está haciendo la obra de Dios. Nosotros somos expertos para ver solo el problema, ¿verdad? La pajita, la basurita del ojo del pastor, la basurita de los líderes. Y no se dan cuenta. Jesús dice: no has reflexionado, no te das cuenta de la viga que tienes en tu ojo, del tronco que tienes en tu ojo. Y el gran problema es, lo resuelve Romanos 2.1, porque hasta aquí de repente están enojados conmigo, pero ¿a ti qué te importa?, dirán algunos de ustedes. Romanos 2.1 dice que es para tu bien. No dice aquí al incrédulo, tampoco dice al creyente, dice quien quiera que seas, creyente o incrédulo. ¿O no suena así? A ver, leámoslo de nuevo. ¿Qué dice? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Ojo, aquí cuando dice hombre se refiere a hombre y mujer, porque las mujeres habrán dicho: ¡oh, nos libramos! No, aquí se refiere a hombre y mujer. ¿Ya? Cuando Dios llama a hombre, el hombre bíblico es varón y hembra los creó el Señor. ¿Amén? Muy bien. Quien quiera que seas, oh hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora el Señor nos está tratando de librar de estas cosas. ¿Cuántos quieren ser librados de este tipo de cosas? Amén. Yo les voy a enseñar a juzgar. ¿Cuántos quieren aprender a juzgar? ¿Sí? Amén, dicen, ¿verdad? Va a perfeccionar su chisme, dice. No se pasen. Número uno, no, cualquiera no puede juzgar. No, cualquiera no puede hacerlo. ¿Me están oyendo? Si usted se da cuenta, viene Dios y le habla a Jonás. Y le dice, ve y avisa a Nínive. Y Dios sabía, ahí hay un rey. Porque Dios se dirige a la autoridad, siempre. Es como cuando usted va a la casa o le llaman al teléfono. Me paran llamando siempre por teléfono. Pronto, si se encuentra el señor José Casas, no pregunta por mi esposa, no pregunta por mis hijos. Porque al nombre mío está mi línea telefónica. Ellos ya saben qué cosa quieren, ¿verdad? Te quieren ofrecer 1000 minutos al día, etcétera, ¿verdad? Un montón de cosas. ¿Qué buscan ellos? Buscan la autoridad. Inconscientemente el mundo busca la autoridad. Tú vas a la casa de alguien, toca la puerta. Hijo, ¿se encuentra tu mamá? No. ¿Tu papá? Tampoco. Y se van. ¿Por qué buscan? La autoridad. Entonces Dios se dirige a la autoridad. Dios viene a Nínive y le habla y dice, lanza este mensaje porque yo sé que hay un rey. Y cuando la autoridad toma buenas decisiones, salva su casa. No se puso a juzgar. ¿Qué se creerá? ¿Quién eres tú? Aquí yo soy el rey. ¿Han oído eso? Lo que yo pienso, lo pienso yo. Sí, pero Dios dice que Nínive va a ser destruido. ¿Y a mí qué me importa? Imagina esa actitud. Es como el mensaje evangelístico. Mira, Dios te ama, Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Tú necesitas salvación. Y usted dirá, eso de la religión a mí no me importa. ¿Qué actitud estás tomando? Porque antes del juicio viene el consejo de Dios. Amén. No viene la amenaza. Dios no amenaza, Dios advierte. ¿Amén o no? Una advertencia vino a este rey. Una profecía, una palabra profética. No era mucha cosa. No era que Jonás tenía que estudiar y ser elocuente. Es lo único que decía, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. ¿Cuál era el mensaje? De aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. Y era gente, en Nínive, era gente que no sabía discernir ni lo bueno ni lo malo.
Dios lo dijo, ni entre muchos animales. Yo tengo compasión de ellos. Así que por favor, ve y avísales que se arrepientan. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. No sé cuántos de ustedes se están dando cuenta que tenemos que ocuparnos de nuestros asuntos, de nuestras relaciones, de nuestras actitudes y del andar bien delante de Dios y no de otras cosas. No sé cuántos se dan cuenta de esto. Algunos piensan, es mi ministerio, pastor, estás viendo allá acá, mi ministerio. No, estás perdiendo tiempo. Ocúpate de tu casa, ocúpate de tus hijos. La Biblia dice que las mujeres tienen que ser ejemplos, las mujeres más jóvenes, de cómo se sostienen a sus maridos, así dice la Biblia. Y que los maridos tienen que ser ejemplos de cómo buscan a Dios y de cómo dan ejemplo a sus hijos. Y cómo con su vida ejemplar enseñan a los demás. Dios no nos llamó a condenar ni a juzgar. Se acercaron a Jesús en una ocasión dos hombres, dos hermanos. Uno de ellos le dijo, Señor, no me quieren repartir mi herencia. Y el Jesús, mira, Jesús podía hacerlo. Jesús era experto para juzgar. Pero dijo, hey, amigo, ¿quién te ha dicho que yo he sido enviado como juez y partidor? Yo no soy juez aquí. ¿Él podía hacerlo? ¿Sí? ¿Jesús podía juzgar ese asunto? Sí, pero no se entrometió, porque para eso no lo había enviado el Señor. Él decía con continuidad, decía que él tenía que hacer la obra de Dios. Él decía que el Padre lo había enviado y tenía que acabar la obra porque para esto he sido enviado, decía Jesús. Tenemos que ocuparnos de nuestras vidas, que ocuparnos. Pablo dice, ocúpate de tu salvación. No sé si usted sabe esto, que tiene que ocuparse de su salvación. Mi pregunta es, ¿usted está seguro que cuando venga el Señor se va con Él? No lo entendieron, ¿verdad? Voy a preguntar de nuevo. ¿Usted está seguro que cuando venga Cristo se va con Él? O cuando venga Él, ¿qué le encuentra haciendo? Porque mire, los apóstoles cuando se referían a Dios y decían, ven Señor, ven pronto, porque somos siervos inútiles, no hacemos más que lo que tú nos mandas a hacer. Se ocupaban en el trabajo y se llamaban a sí mismos siervos inútiles. No se entrometían en cosas que no les correspondían. No se ve a Pablo peleando con Pedro allí. No, cada uno se ocupaba de su ministerio. Alguna discusión tuvieron, pero lo ajustaron rápido y cada uno se ocupaba de su ministerio, a la obra a la cual Dios los había llamado. ¿Te estás ocupando del trabajo al cual Dios te ha encomendado? Dirá, pastor, ¿cómo comienzo? Comienza en tu casa. En casa, ¿cómo eres, varón? ¿Cuántos son casados acá? Ahí están los casados. En casa, ¿cómo va la familia, la esposa, los hijos? ¿Eres responsable en la casa con los hijos, la esposa? ¿Sí? El primer trabajo espiritual se hace en casa. Los hijos. Somos responsables por ellos, ¿sabían? Dios nos va a tomar cuentas por ellos. Vamos a ser juzgados por ellos. Por tu esposa vas a rendir cuenta. Dios le llamó a Adán y le comenzó a preguntar por qué asunto había cometido ese pecado. Dios estaba tomando cuentas. Dios siempre va a tomarnos cuentas de las cosas que nosotros hacemos. Así que no podemos hacer caso omiso de estas cosas. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que Jesús aquí lo que está diciendo, sí podemos juzgar las cosas, pero antes de hacerlo, nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos andando? Antes de poder corregir, antes de poder dar un consejo a los demás, ¿qué actitud estamos tomando? Porque si es que lo hacemos de una manera así rápida, sin poder tomar conciencia, entonces vamos a meternos en problemas. Ayer me preguntaron por allí acerca del ayuno. ¿Sabe que el rey se puso a ayunar? El rey de Nínive se puso a ayunar. Dijo, vamos a ponernos todo en ayuno, que nadie pruebe alimento, que ni los hombres, las mujeres, ni los recién nacidos, usted lee el contexto, ni los animales. Y algunos podrán decir, el ayuno lo salvó. ¿Qué lo salvó? Pregunto yo. El ayuno, el silicio, la ceniza que se echaban encima, su lloro, ¿qué lo salvó?
Hermano, ¿qué lo salvó? Entonces, ¿para qué ayunaron? Ayer me preguntaron, ¿para qué sirve el ayuno entonces? Para algo debe servir, ¿verdad? Me dijeron, pastor, el ayuno sirve para romper ataduras. No rompe nada el ayuno. El ayuno sirve para adelgazar. Algunos adelgazan, ¿verdad? ¿Para qué sirve el ayuno? La Biblia dice en Isaías 58 que hay un mejor ayuno. Sin embargo, el ayuno sí sirve. Pero no sirve para adelgazar, no sirve para romper nada. Si hay algo que ustedes quieren eliminar de su vida con relación a problemas, la Biblia lo llama unción. La unción pudre yugos, dice la Biblia. Y la unción es el poder de Dios que se mueve a través de la palabra. ¿Y para qué sirve el ayuno? Yo te voy a decir para qué sirve el ayuno. Anótelo, escríbalo bien, porque ayer conversaba con mi esposa y muchos lo necesitan. ¿Cómo? Muchos lo necesitan. El ayuno sirve, escríbelo, para quebrantar tu carne. ¿Para qué? El ayuno sirve para quebrantar tu carne. Yo le voy a explicar de una manera. ¿Alguna vez usted le preguntó algo a su esposa y la esposa le respondió? Estaba hablando de los maridos primero, ¿ya? Y la esposa le respondió, ¿qué cosa? Y ella toda espiritual, apenas había acabado de leer, ¿verdad? Que respeten a su marido como al Señor. Es como si el Señor te llamase, ¿no? Eva, ¿qué? Hay esposas así, ¿verdad? Que cambian de voz para tratar a su esposo. Han visto El Exorcista, algo así parece. Entonces, ¿qué está pasando? Son creyentes, ¿ah? Ojo, ¿qué está pasando? No pueden detener su carne, pues. ¿Qué necesitan? Ayuno. ¿Qué hace el ayuno? Los pone más sensibles al Espíritu de Dios. Nada más. Muchos necesitan ayuno porque se paran tratando mal, se hablan mal. Algunos cuando se refieren inclusive a los pastores, con miradas nos hacen. Y yo digo, Dios mío, vamos a mandarle a ayunar. ¿Por qué? Pura carne, pulpa. Sueltan lo que son, dicen, no hay respeto. Y aquí habla con razón de autoridad. Jesús estaba allí. Los fariseos, puro carne. Mire, ellos ayunaban, pero no les funcionaba. El problema es que cuando son religiosos el ayuno no funciona. Cuando tú eres cristiano, hijo de Dios, y vives en el Espíritu, el ayuno te funciona. Pero cuando eres religioso, no, porque ellos oraban así: Señor, yo te doy gracias. Así oraban los fariseos. Te doy gracias, número uno, porque no me has hecho mujer, porque la mujer era considerada lo último. Así era, ¿verdad? Lo último era considerado. Cuando encontraban a una mujer en pecado, la apedreaban. El varón se sacudía y se seguía caminando. Dos, te doy gracias, Señor, porque yo soy diezmador, yo diezmo. Así gritaban en público para que todos lo oigan. Y te doy gracias porque al ladito había un publicano, era un cobrador de impuestos. Porque no soy como este. Se estaba comparando, le gusta compararse. Los religiosos se paran comparando. No soy como este publicano, cobrador de impuestos. Y Jesús, ahí estaba Jesús siempre corrigiendo el asunto. Ah, ayunas. ¿Y cómo no te funciona? ¿Y cómo cuando yo vine me quieren matar? Mire, lo querían matar. Nosotros somos hijos de Abraham. Y ayunaban, ojo. Ah, son hijos de Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieseis, dijo Jesús. En cambio, me quieren matar. A la gente religiosa no le funciona el ayuno. La gente religiosa hace más que ayuno. Agarra, se pone de rodillas. ¿Has visto? Están de rodillas detrás de un santo hasta sacarse sangre. Luego se golpean. Y ellos piensan que están haciendo algo bueno. Eso se llama religioso. A la gente religiosa no le funciona el ayuno. Aquí no es religioso, ¿verdad? No, pues. Ustedes son cristianos, son hijos de Dios. Pero ustedes sí, algunos de ustedes sí necesitan ayunar. Y hablando con mi esposa, decía, creo que la mayoría. Y creo que nos mirábamos los dos también. Y sí, el ayuno sirve, pero ¿para qué? Para quebrantar la carne. No vas a ayunar para que Dios te dé un carro, porque no funciona.
Voy a ayunar para que mi marido cambie. No, ayuna para que tú cambies y así le des el ejemplo a tu marido. Esa es la actitud correcta. Pero cuando nos ponemos a juzgar, juzgamos una cosa, juzgamos otra cosa y terminamos en juicio. Romanos 2:1 dice, tú terminarás en juicio. ¿A cuántos están de moda en su vida ahorita, en estos tiempos? Estamos enseñando, ¿no? Les gusta estar juzgando y se han metido en problemas, más de un problema ya. Y llevan arrastrando. El problema es que llevan arrastrando un juicio de tiempo, de años. Y me di cuenta, pues cuando el pastor se da cuenta, lo que tiene que hacer es enseñar. Porque tengo que hacerlo, el pastor tiene que hacerlo. Yo soy responsable de la casa, de Dios, de mi hogar, de las ovejas que Dios ha puesto en la casa, ¿verdad? Yo no sé si más de uno te han hablado mal de los pastores. Pero por lo menos 2 o 3 son valientes y me han dicho, pastor, a mí esto. Me han dicho. La mayoría tiene vergüenza, la mayoría tiene miedo. Pero usted no debe consentir cosas así, porque se está metiendo en problemas. ¿Me oye? Usted no debe consentir. Usted se imagina, ¿cuántos son padres aquí de familia? Tienen papá, mamá, tienen esposa, hijos. Entonces vienen a sus hijos y comienzan a hablar de sus padres mal. Y los hijos se callan. Están calladitos nomás. Y los hijos comienzan a cablear entre ellos. Creo que sí. Y otros ya están agrandando el problema. Con razón. Ah, por eso. ¿No ves? ¿Has escuchado eso? Eso es un problema. Se están ganando juicio. Pastor, es que se equivocó, pues. ¿Y quién no se equivoca? ¿Quién no se equivoca acá? Levante su mano por acá. Por acá de repente hay alguien inequivocable. Allá todos no se equivocan, los demás no se equivocan. ¿A qué? He dicho, ¿quién no se equivoca? Varios levantan la mano. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no se equivoca? ¿No ves? ¿Dónde están? Pero ustedes se han ido a las lunas sin pagar pasaje. Hermano, nos equivocamos. Yo les voy a contar un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Les voy a contar un ejemplo de un hombre de Dios que se equivocó. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Sí? Mire, si no fuese por Noé, un hombre de Dios, la Biblia dice que Noé andaba con Dios. Ahorita tú y yo no estuviésemos aquí. Porque Dios dijo, había determinado, voy a destruir toda la raza humana, animales, todo, ¿verdad? Menos que, como que Dios estaba asado. Mi espíritu no contenderá más con el hombre, voy a destruirlo. Pero dice que en medio de todo ese juicio, Dios vio a Noé. Y Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Cuando todos se metían en problemas, él se apartó. Se puede, hermanos. Pastores que cada rato me chismean. ¿Qué importa? Cuídate tú, guárdate tú. Entonces, Moisés pudo haber dicho, pero Señor, el mundo es la moda y todo lo demás, Señor. Moisés, imagina. El mundo te atrae, Señor. Y ustedes saben, ¿verdad? No. La Biblia dice que Dios halló gracia en Moisés, a pesar que en el mundo puede haber destrucción y problemas. En la iglesia pueden haber cosas. Tú tienes que hallar gracia delante de Dios. Y le dijo a Noé, Noé, me has caído en gracia. Eso pasó realmente. Así que prepárate un arca. ¿Y saben cuánto tiempo pasó aproximadamente para que Noé construyese ese arca? 100 años. Hermano, no fue de la noche a la mañana. 100 años. Porque no era un arca gigantesco. En ese tiempo pues no había ninguna sierra eléctrica, ¿verdad? No había esas grampas que disparan, ¡tac!, y ahí nomás se pegaba. No. 100 años para construir el inmenso arca y meter todos los animales. Y cuando eso sucedió, la Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé. Y tocaban, Noé, ábrenos. Porque usted se imagina, cuando ya vino la destrucción, recién quieren creer. Vino el juicio, recién se arrepintieron. Noé, ábrenos. Pero la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Y no se pudo abrir. Y salió la nueva generación, Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos. Salieron y Noé se puso contento. Estaba contento. ¿Cuántos han estado contentos alguna vez?
Y por ese gusto se fueron a tomar. ¿Sí o no? Vamos a celebrar, pastor. Estoy contento. Así le pasó a Noé. Se equivocó. El hombre de Dios se equivocó. Se dio, como algunos dirían, una bomba. Porque le pasó así. Se emborrachó tanto que andaba en su tienda. En ese tiempo no había casas, tiendas nomás. Desnudo. Haciendo strict Noé. Él tenía ¿cuántos hijos? 3 hijos. Uno de ellos, el menor, el consentido, el engreído, porque a veces la gente más engreída peor es. El menor de ellos, Cancito, lo vio a su padre que estaba desnudo, dice la Biblia. Y cuando lo vio, ¡ja, ja, ja! ¿Usted ha visto eso? Burlarse de su papá. Nuestro padre está desnudo. Y dice que fue y se lo contó a sus 2 hermanos. Eso se llama chisme. No lo cubrió, no lo protegió, lo difamó, lo ofendió, no le fue fiel, no fue honesto, no fue agradecido. Su padre lo salvó. Este padre que había oído a Dios, que andaba en gracia delante de Dios, salvó la vida de Can y le estaba traicionando. Vio una pajita. Y sus hermanos lo oyeron. Y agarraron cubiertas, así dice la Biblia, y caminaron así de espalda. Así caminaron. Lo taparon a papá, porque ellos no querían ver la desnudez de su padre. Ellos sabían que había pasado eso. No era Can el único. Miren, sabía su esposa. Escúchenme, eso es interesante. Su mujer de Noé lo sabía. Las nueras de Noé se ganaron con Noé, lo vieron. Los hijos lo vieron. Solo uno se atrevió. ¿Cómo tuvo el atrevimiento? El menor, el consentido. A quien amaba tal vez Noé más en su corazón. Casi siempre amamos a los hijos más pequeños. Ay, mi último, ay. Lo amamos. Lo estaba traicionando. Y cuando Noé se despertó de su embriaguez, eso cuenta la historia bíblica, Dios lo escribió. Y se enteró lo que le hizo su hijo más joven. Y ahí le pregunté el otro día, ¿cómo se enteró? No fue la mamá. Porque la mamá a veces quiere proteger a los hijos, ¿verdad? Y son consentidoras. Tápeselo, no le gusta que le diga eso. Son consentidoras. Tampoco fueron las nueras, ellas no se meten en asuntos así, no se meten. ¿Saben quiénes fueron? Sus otros 2 hijos. Esos hijos que tuvieron la actitud, porque nadie vino a cubrirlos, sino sus hijos. Pudo haber venido su esposa, si no hubiese quedado registrado ahí, no fue su esposa. Pudieron haber venido sus nueras, tampoco fueron sus nueras, fueron sus 2 hijos. Aquellos hijos que vinieron con mucho cuidado, con mucho respeto y cubrieron la desnudez de su padre, fueron y se lo contaron cuando él despertó. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia dice que cuando Noé se enteró que le hizo su hijo más joven, él dijo, maldito sea Canaán. ¿Cómo se llamaba él? Can. ¿Y a quién maldijo? A Canaán. ¿Quién era Canaán? El hijo de Can. ¿Saben? De ahí nacieron todos los cananeos, los filisteos, los gomorreos, todos los feos. Todos los pecadores, todos aquellos que no querían saber nada con Dios. Se ganó una maldición por no respetar la autoridad de su padre. No era su asunto. No era el hijo quien tenía que juzgar al padre, hermano, no era. Es que quise evitarle una fatiga a Dios, pastor. ¡No! Ese es un asunto de Dios. Se equivocó, hay una pajita, cúbrelo pues. Y además hay formas de decirlo. Pues. Los hijos lo que hacen es venir a su papá y si lo ama, decirle, pues, papi, mira, esto está bien, no está bien. Mis hijos, a la edad que tienen, 10, 11, 12 años, ellos me cuentan, hablan conmigo y cuando me quieren decir algo me lo dicen, a sus palabras, me lo dicen a mí. O alguno de mis hijos se ha ido a decirle, mi papá, chucu, 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 chucu. ¿Le ha ido a decir?
Mire, a su edad se dan cuenta de venir y avisar a la autoridad. Respetan, no quieren a su papá. Y con mucho respeto me dicen, no debiste decir eso, papá. O lo que dijiste estaba bien, papá. ¿Me oyen? Esa es la actitud que debemos tomar. No nos toca juzgar cosas para condenar. Imagina usted, nuestros hijos nos conocen. ¿Cuántos saben que nuestros hijos nos conocen? ¿Cuántos son padres acá? Usted vive con ellos. Y hay cosas que en el hogar todos nosotros tenemos. Pero sería deshonesto que los hijos agarren y se vean, hablen afuera qué está pasando en la casa con papá y mamá. Eso es injusto. Hijos, la Biblia dice en Efesios, hijos, honren a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Acá le fue mal. Su descendencia le fue mal. Y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en la tierra, hermanos? ¿De verdad? ¿Sí? Hago una promesa, entonces voy a dejar de chismear. Así directo, hermano. Diga, voy a dejar de chismear. No dicen nada. Voy a completar la frase, ¿ya? Voy a dejar de chismear en contra de mis pastores. Va a completar la carta, pues, porque si no. ¿Amén o no? Y sigo completando. En contra de mis pastores y en contra de toda autoridad. Porque no nos corresponde. La Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y al quien le tocaría juzgar se llama Dios. ¿Por qué lo puso? Y las que ahora hay, por Él han sido establecidas, dice la Escritura. Amén. ¿Cuántos aprendieron a juzgar hasta aquí? Pero se han dado cuenta que mejor no se meten, ¿verdad? Mejor no. Consérvate puro. He dicho que te conserves puro. No salga afuera y el pastor ha dicho que me fume un puro. Sean bandidos. Guárdate. Consérvate puro. No te metas en asuntos ajenos. Siempre van a haber gente revoltosa, siempre va a haber. Eso no es un problema. Jesús dijo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. No es un problema. El problema es si tú eres cizaña. Eso es el problema. ¿Amén? Diga, soy trigo. Diga, soy trigo. Amén. Diga, soy oveja. No lobo, Diga, soy oveja. Amén. Un día el pastor preguntó a un hermano ahí en Perú, le dijo, ¿tú eres cabrito o oveja? Usted sabe que las ovejas oyen la voz de su pastor, ¿verdad? No se alejan porque tienen una visión un poco corta, no medias miopes son. Así son esos animalitos. Son ojos grandes pero no ven bien. Entonces, piensan que están viendo lo correcto, no están viendo lo correcto. Son ovejas, pues, ¿verdad? En cambio, las cabras, los cabritos se van por los montes, ¿no? Y cuando se encuentran dos cabritos, solo se encuentran para pelear. Así a veces en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué eres tú? Le preguntó el pastor Julio. ¿Eres cabrito o oveja? Se puso a pensar. Creo que soy cabro, pastor. ¿Qué cosa le dice? Arrepiéntete. Era honesto, ¿verdad? En otras ocasiones él pregunta, ¿tú qué eres? ¿Que cabrito o oveja? En otras ocasiones él ya no preguntaba, decía, tú eres lobo, directamente. Pero el que es oveja no está pensando, dice, yo soy oveja. Se identifica rápido. Como cuando digo, ¿cuántos se van para arriba? Amén. Rápido. Algunos por el peto que todavía siguen en la luna no dicen nada, pero rápido. O sea, nuestra naturaleza es que nos vamos para arriba, hermano. Somos hijos de Dios. Amén. Amén. Espero que esto les haya ayudado y me va a ayudar a mí también. Amén. A que puedan reflexionar y recapacitar. Y que sepan que errores lo cometemos todos, hermanos. Amén. ¿Me están oyendo? Errores los cometemos todos. Pero hay de las personas que juzgan incorrectamente. Ese juicio se repercute en sus propias vidas. Y hay de las personas que hacen este tipo de juicios, porque mientras tu hermano tiene una pajita, Dios en tu actitud que tienes lo ve como un tronco.
Y hay de las personas que continúan así, porque dice Pablo en Romanos 2, dice: eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, pues en lo que tú juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Amén. Así que hagamos lo correcto delante de Dios y la iglesia va a crecer de una manera satisfactoria, va a crecer, va a desarrollarse de la mejor manera y sobre todo va a venir bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte. Él es bueno. Aleluya. Gracias, Señor, por esta mañana. Levantemos nuestras manos, vamos a orar al Señor. Padre, gracias por este día bonito, por todo lo bueno que tú eres y por todo el consejo que nos das, Dios mío. Vienes a nuestro corazón, a nuestras vidas, para que nosotros tomemos conciencia, Señor, y de hacer lo correcto delante de ti, de hacer lo honesto delante de ti, de comportarnos como hijos, Señor, de comportarnos como siervos de Dios, de comportarnos y de tomar la actitud correcta, Señor, que tú nos enseñas. Queremos decirte que te amamos y que estamos sumamente agradecidos, Dios mío, porque aun cuando a veces nos comportamos mal, en tu misericordia y en tu justicia, Señor, vienes a nosotros con una palabra para levantarnos, para animarnos. Que no importa los errores que hayamos cometido, pero para Dios es importante que reflexionemos y podamos tomar una actitud de arrepentimiento, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ocuparnos en los asuntos nuestros, Señor. Hay tantas cosas en casa por resolver, hay tantas cosas con nuestros hijos por resolver, asuntos en que nosotros ordenar nuestras vidas. Ayúdanos a hacer este trabajo y que podamos servirte fielmente, Señor, que podamos venir, que podamos apoyar el corazón de nuestro pastor. Oren de esta manera, que podamos apoyar el corazón de nuestro pastor, que le apoyemos en la obra a la cual tú le has llamado, Señor. Y si tiene alguna cosa en la cual él necesita ayuda, voy a hacer su ayuda, Dios mío. De esta manera yo quiero contribuir para honrarte, para servirte, para hacer que la bendición llegue a esta nación, para hacer que la bendición llegue hasta mi casa, a la familia que nos oyen, Dios mío. Nuestros hijos que tal vez no están en el Evangelio, pero con mi ejemplo de fidelidad, de honestidad, de buen juicio delante de ti, Señor, voy a hacer que la bendición llegue a mi casa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que cuando tú vengas, Dios mío, esa palabra de no eres inexcusable no sea para mí, sino que yo pueda levantar mi cabeza con orgullo y con gratitud por haberme permitido servirte, Señor. Muchas gracias por esta gran mañana. Muchas gracias por este gran tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adoremos a nuestro Señor por un momento.